Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profe, Sí, señor. me quedó una pregunta, leyendo lo de la clase de hoy, muy, digamos, así como muy general. Yo pensaba que las series de Fourier, o sea, yo decía, tienen sentido para analizar señales periódicas, pero Ujú. ahora que veo que también sirve para señales no periódicas, entonces mi pregunta es, ¿cuál es el sentido de usarlo? Digamos, ¿por qué no se usan series de Lorentz en vez de series o sea, en vez de series de Fourier en vez de Lorentz? Ok, O sea, ¿cómo se implementan? saben toque. No Eh, sé cómo. Vamos a ver, vamos a ver. Las análisis de Fourier aplica para cosas periódicas y para no periódicas, ¿verdad? El análisis de Fourier. Series de Fourier es la herramienta que usted usa para analizar señales periódicas. Transformadas es lo que usa para analizar señales no periódicas. Las dos se usan mucho. Eh, Cuando usted, bueno, el curso que le sigue a este naturalmente es el de procesamiento digital de señales, que yo espero que pronto la escuela lo vuelva a empezar a dar otra vez, que no sé por qué dejó de darlo. Ahí en política interna, quién sabe. En ese curso se sigue el camino. Digamos, ustedes hacen, eh, cuando estamos haciendo la serie, que es una cosa periódica, o sea, tenemos una señal periódica, le hacemos la serie de Fourier, lo que estamos calculando espectralmente son números muy concretos, o sea, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, son discretos. Entonces, una señal periódica tiene un espectro discreto. ¿Ok? Ahora nos vamos a pasar a la transformada de Fourier y cuando se las introduzca vamos a ver que ahí nos vamos a pasar a un espectro continuo. ¿Ok? Nosotros tenemos en la realidad señales usualmente no periódicas. Entonces necesitamos la transformada de Fourier. Pero cuando nos querramos pasar al dominio digital para hacer programas que usen análisis espectral, no podemos representar señales eh, continuas, necesitamos discretizarlas. Entonces cuando tengamos el espectro de una señal, que en transformada de Fourier es continuo, lo vamos a querer discretizar. Al discretizar ese espectro, indirectamente estamos haciendo periódica otra vez la señal. Ahí vamos a entrar, bueno, con eso entra uno en el curso ya de procesamiento de señales, entra uno al dominio de la transformada discreta de Fourier, que es lo que ya digitalmente uno usa. ¿Ok? Y de nuevo, aquí lo que estamos representando con el dominio de Fourier es cuánto de alguna frecuencia concreta tiene una señal, donde frecuencia la interpretamos como exponenciales complejos armónicamente relacionados, pero como vivimos en un mundo real, las señales son reales, entonces vamos a tener espectros hermíticos y eso nos va a permitir mezclar la parte negativa del espectro con la parte positiva para obtener información que ya va a ser ahí, digamos, no compleja, sino, bueno, sí compleja, pero nos basta la mitad del espectro. Eh, ok, bueno, esas son muchas historias, pero aún así, cuando mezclamos la parte negativa y la parte positiva, lo que llegamos a que tenemos cosenos desfasados, o si quieren senos y cosenos, como frecuencias puras, digamos. Y eso entonces está obviamente muy ligado a los circuitos pasivos que ustedes ven en eso, porque uno puede modelar todos esos circuitos pasivos, como Daisy, yo le meto aquí una senoidal de tal amplitud y al otro lado va a salir una senoidal que va a tener que tener exactamente la misma frecuencia, pero con otra amplitud y otra fase. ¿Ok? Eso es por lo que se usa Fourier, porque no solo en circuitos va a tener ese comportamiento. O sea, si usted tiene un circuito, le mete una senoidal de un lado, del otro lado le va a salir una senoidal de la misma frecuencia. Eso, todo circuito le va a hacer eso, circuito pasivo. Cuando usted tenga sistemas mecánicos, va a ser exactamente lo mismo. Si usted tiene un sistema de masas resortes y lo alimenta en un lado con una senoidal de una determinada frecuencia, a la salida, lo que sea que signifique eso, va a tener una señal senoidal de exactamente la misma frecuencia con otra amplitud y otra fase. Sí, eso es universal para todos los sistemas físicos pasivos que usted vaya a tener. Entonces, por eso es importantísimo el análisis de Fourier, porque la señal que usted tenga con una señal senoidal, la salida también va a ser senoidal. Eso por un lado. Por otro lado, los sistemas físicos pasivos son lineales, lo que quiere decir que si usted tiene dos señales senoidales, cada una la multiplica por diferentes amplitudes y la suma, las deja pasar por el sistema,
Usted conoce de circuitos el principio de superposición, ¿cierto? Y ese principio de superposición quiere decir que usted puede agarrar cada componente senoidal, pasarla por el circuito, calcular qué hace y al final la puede amplificar por la misma constante de amplificación y sumar las dos respuestas, al final sabe cómo se comportaría. Entonces eso lo puede generalizar a la serie de Fourier completa, o a la transformada de Fourier completa, que si usted ya tiene entonces todo el espectro, usted sabe cómo se va a deformar ese espectro por el circuito. Y entonces con eso usted puede reproducir o analizar cómo va a comportarse cualquier sistema mecánico pasivo o sistema natural pasivo, y cómo se va a comportar ante eso. Ok. Esa es la justificación de por qué estamos viendo Fourier. De hecho, en este mismo curso de transformada de Fourier vamos a pasar a Laplace, que es la herramienta por defecto que se usa en control, y de ahí vamos a pasar a la transformada Z, que es lo que también se usa en control, ya en sistemas digitales y en comunicaciones en sistemas digitales, en procesamiento de señales digitales y todo eso. Que todos son generalizaciones de la transformada de Fourier. Ok. Por ese lado estamos ahí. Con series de Laurent y eso solo nos dice que uno obtiene una señal y la puede descomponer en esas cosas polinomiales. Pero esos términos de esa serie de Laurent no son ortogonales. O sea, eso me sirve para análisis matemáticos en sí y para cosas de implementaciones algorítmicas y cosas de ese tipo, pero no me sirve para análisis de sistemas. Porque que yo sepa cómo reacciona ante 1 entre z no me dice, o sea, no me va a ayudar mayor cosa para poder usar linealidad en otras, porque esas son funciones que no me van a permitir hacer nada más que conocer la función esa particular. Eso, como les digo, es más para un análisis matemático numérico, como cuando tengamos que hacer, yo qué sé, bueno, de hecho, todo eso de series lo vimos para poder entender el teorema del residuo, y todo eso lo necesitamos para, por ejemplo, calcular la transformada de Laplace inversa y la transformada Z inversa. Las puras, cuando no hay cosas en tablas y hay que calcularlas, hay que usar esas herramientas más de integración compleja, digámoslo así. Más o menos queda el panorama más claro, Alejandro. Y yo el que pregunto, pero perdón, sí, Alan. sí, gracias, Alan. profe, justo lo que necesitaba responder. Sí, muchas gracias, profe. Ok. Está bien. Bueno, entonces entrémosle a la transformada de Fourier. Ok, acabamos de ver, como le acabo de explicar a Alan, que si tenemos aquí señales periódicas, hacer una cosa aquí, eso no sería periódico, al revés. Ok, esto, cuando le calculamos la serie de Fourier, digamos, veamos aquí solo el espectro en magnitud, voy a decirle a esto, que es la magnitud de estas cosas, como esa señal es real, pues vamos a tener una cosa aquí. ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, esto sería aquí el eje K, entonces 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. Ok. El detalle está en que, bueno, hay un eje aquí implícito que no estamos pintándolo usualmente en series, pero en principio hay un eje ahí, que es un eje de frecuencia. O sea, este eje aquí de frecuencia, sabemos que aquí en 1 por omega 0 es omega 0, que 2 en realidad es 2 por omega 0, que 3 es en realidad 3 por omega 0, etcétera, etcétera. ¿Sí se lo imaginan? Esto sería menos omega 0, menos 2 omega 0, menos 3 omega 0. Profe. ¿Okay? Sí, señor. Eso sería por el e a la menos j omega kt. Exacto. Eso es porque nosotros estamos usando en nuestra base e a la menos, bueno, a la más, en realidad es nuestra base, omega sub 0 kt. Se recuerden que nos aparece el menos porque nuestra definición de producto interno tenía la base conjugada, pero en realidad la base es con positivos, ¿sí? Entonces con k igual 1 este coeficiente lo que me está diciendo es prácticamente cuánto de esta cosa tengo, ¿sí? ¿Cuánto de esto está contenido en esta señal? Y de nuevo ahí la parte vacilona es que uno ve, ok, pero esta cosa es real y esta cosa es compleja. O sea, si yo quiero ver esta señal,
Tengo que usar aquí 3D, poner aquí parte real, parte imaginaria, aquí el tiempo. Ok, ya esta cosa es una hélice ahí que oscila. Por acá, ¿sí se lo imaginan? ¿Y cómo hago yo para que una cosa que es así toda compleja me termine dando algo real? O sea, algo que está en este eje. Y ahí lo que hay que imaginarse, bueno, aquí esto sí va a estar difícil para mí de dibujar, es que como esto es real, estos coeficientes son hermíticos y para aquí, para el coeficiente 2, digamos, el coeficiente menos 2 va a ser una elipse de estas, pero exactamente en sentido contrario. Sí, bueno, yo no, aquí sí me queda muy difícil dibujar esto en sentido contrario, pero el punto es que para cada valor complejo, para cada t, digamos, en el C sub 2 que ustedes tengan, el C sub menos 2 es exactamente el conjugado. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen ahí esos dos conjugados, voy a pintarlo con los colores que estoy intentando pintarlo aquí. Entonces, no sé, en algún instante de tiempo, aquí estoy, vean que esto es un corte, o imagínense que esto que estoy pintando aquí es un corte en algún instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí estoy teniendo un plano y me queda un vector en algún lugar y otro vector. Digamos que el azul me quedó aquí y entonces el anaranjado me va a quedar conjugado aquí. Si ustedes suman estos dos, les va a quedar algo real. ¿Se acuerdan? Entonces me va a quedar aquí 2 veces la parte real de esta cosa. Y por eso es que este espectro es así simétrico, para que cuando yo pueda sumar los dos armónicos correspondientes, llegue yo a la señal puramente real. Ok, bueno, eso todo estoy aquí como repasando conceptos de series. Ok, el punto es cómo hago yo con las señales que no son periódicas. O sea, alguna señal por aquí, X de t, no es periódica. ¿Cómo lo podría analizar yo espectralmente? O sea, ¿qué componentes de frecuencia tengo yo esto? Porque necesito definitivamente algo para asociarlo a las series de Fourier. Y lo que vamos a hacer es precisamente inventarnos, esto no es periódico. Me voy a inventar un periodo aquí. Ok, me lo voy a inventar ahí. De hecho voy a poner que esto es periodo medios. De tal modo que cuando llegue aquí al doble del periodo, me vuelve a aparecer esta cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo, no sé, si acerco esto mucho a esta, entonces, ¿qué le pasa bueno, ¿qué le pasa a la distancia entre estas frecuencias? Es esta distancia, digámosle a esto un delta de frecuencia aquí. O sea, entre un armónico y otro, ¿qué distancia hay? Cuando aquí tengo un t y empiezo a hacer ese t cada vez más grande. Sí, va haciéndose cada vez más pequeño. Exacto, porque vean que la distancia entre cualquier armónico y el que le sigue o el que le está atrás siempre es exactamente omega sub 0. Bueno, nada más es omega sub 0, ¿sí? Y omega sub 0 es 2pi entre t. Entonces, si yo empiezo a alargar este t, este 2pi entre t empieza en principio a hacer que estas frecuencias estén cada vez más cerca. El espectro así discreto en términos de K, en realidad uno no nota ninguna diferencia porque nada más sigue siendo K1 igual 2, K3, esa cosa, pero no cambia. Bueno, va a cambiarnos un poco ahí la forma porque sí está cambiando un poco la forma aquí del espacio en blanco que tenemos por acá. Pero en principio, por el momento, el concepto que me interesa que quede claro es ese, de que si yo agarro este t y empiezo a hacerlo infinito, estos deltas o estos espigas espectrales empiezan a acercarse. Entonces, bueno, ahí en la teoría todo lo que hacemos es demostrar que, teníamos nuestro C sub k es igual a 1 entre el periodo por la integral, no sé, pongamos de medio periodo a periodo para orientarnos a esta cosa, de la función por e a la menos j omega sub 0 kt dt. ¿Ok? Entonces, el paso a la transformada de Fourier es un paso muy conceptual en el que hacemos dos cosas. La primera cosa que tenemos que hacer es, déjenme ver aquí, voy a tener que hacer el tiempo tender a infinito. O sea, por decir así, voy a agarrar este periodo y lo voy a hacer hasta infinito. Pero al hacer eso infinito, hace que esta cosa se haga 0.
porque es 1 entre infinito, se va a hacer 0. Entonces voy a tener que eliminar esto para evitar que se me haga 0. ¿Sí? Esto es como un factor de escala nada más. Y por otro lado, este omega sub 0k, el omega sub 0k lo que me va a converger es los dos juntos. El k haciéndolo como un continuum va a converger a una variable continua. ¿Sí? O sea, si yo empiezo a hacer estos k's infinitesimalmente cercanos, entonces yo voy a poder casi que llegar a cualquier punto de esta recta omega o de frecuencia. Entonces así vamos a llegar a la definición de la transformada de Fourier, que es mi x de j omega, así lo vamos a denotar, porque ya no tengo un k, ya ahora tengo una frecuencia, y voy a usar este j omega, bueno, por este j que está aquí, por un lado, pero de hecho ustedes van a ver muchos libros donde les dicen transformada de Fourier, así nada más como x de omega, pero nosotros vamos a ver la transformada de Laplace, y para poder hacer el empate con la transformada de Laplace va a ser mucho más natural si nada más este j omega que estamos viendo por aquí lo metemos como dentro de parte de la definición, para después cambiar ese j omega por s, que ya ustedes también conocen de ecuaciones diferenciales de la transformada de Laplace. Pero bueno, así la relación va a quedar como más obvia. Nosotros vamos a derivar un poquito más en la teoría pues, se deriva la relación con mucho más detalle. Pero entonces, vean que aquí, bueno, al estar haciendo que el periodo tiende a infinito, los límites de la integral ahora van a ir desde menos infinito hasta infinito de la función, y ahora me quedó aquí el e a la menos j omega t de t. ¿Ok? Esta transformada de Fourier, si nosotros la queremos ver gráficamente, va a ser como la envolvente de la que fueron tomadas todas estas muestras espectrales que son la serie de Fourier. O en otras palabras, si ustedes quieren hacer periódica una función por medio de completar periódicamente algo, o sea, si yo les doy a ustedes aquí un cuadrado y conocemos la transformada de Fourier, y yo después les digo, ok, pero ahora yo quiero quién es la serie de Fourier de ese mismo cuadrado, pero copiándolo cada t. O sea, aquí completamos. Entonces vamos a llegar, vea que muy bonito, que entonces los coeficientes de la serie de Fourier de esta cosa periódica, porque vean que toda función periódica tiene serie, bueno, no toda, y tiene que cumplir las condiciones de Dirichlet, pero bueno, para todos fines prácticos, cualquier función física va a cumplirlos. Entonces tenemos que los C sub k, tengo que meterle el periodo, porque se lo quité cuando definí la transformada de Fourier, y voy a poder decir que eso es la transformada de Fourier evaluado en jk omega 0, donde omega 0 es el periodo. Bueno, omega 0 es la frecuencia fundamental, que es 2 pi entre el periodo. ¿Sí se entiende? Entonces vean que aquí ya tenemos como la relación directa entre la transformada de Fourier y una serie si quisiéramos completar periódicamente. Pero lo que nos va a permitir, o el truco que nos permite esto es poder hablar de espectro de una señal que en realidad no es periódica. Entonces lo hacemos ya, es una función continua en términos de la frecuencia, que es como imaginarse, sí, esta es una función periódica pero con periodo infinito. ¿Ok? De hecho, por esas condiciones necesitamos varias propiedades para que exista la transformada de Fourier. O sea, no va a existir para cualquier función que nos dé la gana. ¿Alguien se acuerda cuáles son las propiedades o las condiciones para que exista la transformada de Fourier? Bueno, dice que tiene que ser totalmente integrable. Exacto. Esa es la más importante para nosotros. Creo que Alan o Alejandro, la señal llegó como a un bit por un bit y no se entendió muy bien. Pero bueno, la primera condición es la más importante para nosotros. Tiene que ser absolutamente integrable. ¿Y eso qué quiere decir? Que la integral desde menos infinito a infinito del valor absoluto de x de t tiene que ser menor que infinito. O sea, tiene que existir un valor ahí alcanzable.
Sí, esta es la fundamental. Desde la perspectiva ingenieril nuestra, esto lo que quiere decir es que esa señal tiene que tener energía o potencia finita. Sí, de hecho, como vamos de menos infinito a infinito, energía finita. ¿Sí? Sí, creo que lo dije mal. La señal tiene que tener energía finita. Si tiene energía infinita no vamos a poder hacer mucho. Las señales periódicas tienen energía infinita. Entonces, en señales periódicas, como tenemos este periodo aquí, hablamos de potencia finita, no de energía infinita. De hecho, ahí salen unos términos que uno dice es una señal de energía o es una señal de potencia. Si uno dice que es una señal de potencia, está hablando de que es una señal periódica, donde 1 entre t por la integral en un periodo de la señal es finito, o sea, tiene potencia finita. Si 1 entre t por la integral del valor absoluto de x de t en un periodo, si esta cosa es infinita, no existe serie de Fourier, ¿sí? Esto tiene que ser finito para que exista la serie de Fourier. Esto tiene que ser finito para que exista la transformada de Fourier. Las otras dos condiciones, que bueno, todas estas tres se llaman las condiciones de Dirichlet, ya son como más artificios matemáticos. Una es que en todo intervalo finito, bueno, de hecho las dos son que en todo intervalo finito, o sea que en absolutamente todos los intervalos finitos que ustedes se puedan dar, el número de máximos es finito. No máximos, pongamos el número de extremos es finito. O sea, de máximos o mínimos. Y el número de discontinuidades es finita. Profe, Sí, señor. en ese, digamos, me quedó la duda o sea, ¿por qué eso no se cumple siempre? O sea, no sé, no puedo pensar en ninguna función que yo la escoja en un rango finito y que no tenga, Ya ahí se lo acabo de y poner. que tenga infinitas discontinuidades. Bueno, veamos, el caso de extremos es finito, esto. El seno de 1 entre t. Cerca de 0, ¿cómo se ve eso? Si yo le doy a estar en un intervalo ahí entre menos un medio y un medio, ¿cuántos máximos y mínimos tiene esa función? Acercándome a 0. ¿Sí lo ve? Esta cosa, conforme me acerco a 0, esta cosa empieza a hacerse infinito. Entonces el seno oscila cada vez más rápido. Hasta que llegando a 0 estoy oscilando infinitamente rápido. Sí, esta función, de hecho, si usted define algo periódico que tenga esto, no va a tener ni serie de Fourier, ni transformada de Fourier, ni nada. Porque empieza a oscilar aquí infinitamente. Y de repente ya se hace más bien cada vez más despacio. Conforme te haces infinito, llego al 0. Entonces, de hecho, esta cosa lo hice mal. Tiene que llegar a 0. ¿Sí lo ve? Sí. Ok, sí, ese en el caso de los De los extremos. extremos infinitos. Y ahora nada más haga aquí algo así como el signo de esto. El signo es una función que vale 1 si la cosa es positiva y menos 1 si es negativa. Entonces igual, ya ahora tiene ahí infinito número de discontinuidades en un periodo finito. ¿Sí lo ve? Por eso les digo, estas son como más, son artificios matemáticos que en realidad en la práctica usted no va a poder implementar algo así, porque necesita energía infinita para poder hacer eso. De hecho, ustedes ven con un pinche generador de señales, de la función cuadrada, con que ustedes le hagan un zoom cerca del flanco, van a ver que en realidad no era tan cuadrada. De hecho, va a llegar esa función, va a hacer aquí unas oscilaciones, va a bajar y hacer otras oscilaciones y termina. Cuando le hagan un zoom ahí al flanco, en un generador de tensión, y se lo pegan al osciloscopio y van a ver eso. Porque un cambio energético de acá a acá siempre es alto. O sea, y siempre van a tener corrientes de fuga o lo que sea, y de por sí está la física cuántica y todo eso. Entonces uno va a llegar siempre a extremos en los que es imposible hacer que esta cosa empiece a oscilar infinitamente ahí. El infinito también es como un artificio matemático, ¿verdad? Es como un ideal ahí matemático. Entonces, este tipo de cosas no, para efectos prácticos en ingeniería, no nos afectan tanto. Este sí, porque sí podemos tener funciones que definitivamente no cumplen eso. ¿Sí? Una muy simple es un valor constante.
no cumple eso. ¿Sí? De hecho, esa va a ser una excepción que tenemos que manejar. Vamos a ver. Estas condiciones, que se llaman las condiciones de Dirichlet, voy a ponerlo aquí, Dirichlet. Estas condiciones de Dirichlet son suficientes, pero no necesarias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si se cumplen las condiciones de Dirichlet, de fijo tengo transformada de Fourier. Pero si no se cumplen, puede que tenga transformada de Fourier. De hecho, eso ocurre con un valor constante. El valor constante va a tener una transformada de Fourier, pero no lo voy a poder calcular con la integral. De hecho, si se violan las condiciones de Dirichlet, esta integral, para el cálculo no me sirve. Tengo que usar otros trucos, usualmente por medio de propiedades, para poder llegar a la transformada. ¿Sí? O sea, con esta integral no puedo llegar a todas las transformadas de Fourier, solo de aquellas funciones que cumplen las condiciones de Dirichlet. ¿Estamos claros con eso? Eso es súper importante. La de integrales sí es necesaria. ¿Perdón? La de la integral sí es necesaria. O sea, las tres son suficientes, pero o sea, que sea absolutamente integrable sí es una condición necesaria. No, tampoco. Como les digo, una constante. Integren una simple constante, ya esto les dio infinito. Si usted pone una señal que es 1, siempre, de esta integral ya dio infinito. Entonces ya violó esta condición. Y de hecho, esa señal que es constante, usted no la va a poder evaluar con la integral. De hecho, lo que les puedo decir así, una señal x de t igual a una constante c, esto va a tener como transformada de Fourier. Aquí puede ser que me equivoque, tengo que ver el formulario exactamente, puede ser una constante ahí, que no me acuerdo si es 1 entre 2pi o algo así, por el delta de omega. Okay, voy a ponerle aquí una constante para no embarcarme, nada más. Hay una constante ahí por el delta de omega. Creo que es 1 entre 2pi, esa constante. Tendría que verlo en el formulario. Vamos a buscar el formulario. ¿Ustedes en CA ven la transformada de Fourier? ¿O solo la serie? Creo que solo era la serie, profe. Okay, de hecho, si tienen una constante, eso va a ser 2pi por c por delta omega. Ok, entonces esta cosa es 2pi por c. Ok, pero para llegar a esto, de hecho, tienen que ver ahí todos los videos de teoría, ahí derivamos de dónde sale esto, que no es trivial. O sea, no podemos derivar esto con la integral. Hay que usar otros trucos por propiedades para llegar a esto. ¿Sí? Y es importante conocer cómo son esos trucos, porque a veces necesitamos esos trucos para encontrar cosas que aparentan no poder tener serie por no ser absolutamente integrables. El otro ejemplo es, y ese es súper importante en nuestro caso en ingeniería, es UDT. Sí, sabemos que UDT es igual a 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor o igual que 0. ¿Sí? Ok, esta función tampoco se puede, esta cosa también nos da infinito. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Ya hay que hacerla. De hecho, creo que hay una clase entera de las de teoría que es solo para derivar cuál es la transformada de esto. Muy importante, por cierto. Ok, ¿estamos claros o tienen preguntas sobre la transformada de Fourier? Así en general, antes de empezar ya con el primer ejercicio. Ven que es muy cerca. De hecho, a partir de ahora el curso se hace más fácil en el sentido de que todo lo que ya ustedes aplicaron en series lo vamos a volver a aplicar aquí, y todo lo que aplicamos aquí lo vamos a volver a aplicar en Laplace, y todo lo que aplicamos en Laplace lo vamos a volver a aplicar en Z. O sea, es como las mismas historias, una y otra vez, donde hay ciertos condimentos distintos para cada cosa, que es lo que hay que ponerle atención. Pero en principio, si ya ustedes entendieron serie de Fourier, ya entendieron el resto del curso. Y lo único que vamos a aprender ahora son los truquitos o las ventajas que nos da cada una de las nuevas herramientas. Ok, bueno, si no hay más preguntas de esto, entonces nos vamos a la transformada de Fourier. Ya vamos a hacer nuestra primera transformada de Fourier. Y queremos encontrar la transformada del impulso exponencial. Voy a copiar esto porque me va a quedar más rectito si nada más copio eso que si
que si lo intento dibujar yo con mi queridísimo, con mi super habilidad de dibujante, mejor lo copio. Ok, aquí tenemos el famoso impulso exponencial. ¿Sí se lo imaginan? Es 0 en todo lado, excepto de t sub 0 a t sub 0 más tau. Entonces, de t sub 0 a t sub 0 más tau, esa cosa es e a la menos at. Donde estamos asumiendo que a y tau son números reales positivos. Recuerden que R más significa que tengo números reales positivos. Usualmente R más significa incluso sin el 0. ¿Okay? O sea, es estrictamente distinto de 0, mayor que 0, digamos. Y bueno, yo asumo, recontrasumo que después de CA y CC tienen que saber que eso es la curva de un exponencial, la curva de un condensador ahí descargándose, ¿sí? E a la menos AT. Ok, entonces queremos ver la transformada de Fourier de esto. Vean que esta cosa tiene área finita. O sea, si yo le saco el valor absoluto a f de t, me cae igual, todo es positivo aquí. Y tiene área bajo la curva si yo lo integro de menos infinito a infinito. Entonces cumplo esa condición de Dirichlet, solo tengo dos discontinuidades, está bien. Entonces de nada más voy a decir f de j omega. Usualmente en transformada de Fourier voy a usar la letra mayúscula de la señal en el tiempo, y la señal en el tiempo usualmente uso minúsculas, y en la frecuencia mayúsculas. Es una convención que casi siempre se aplica, particularmente autores en matemática puras, no les importa, ellos usan otras letras y cosas, pero nosotros en ingeniería casi siempre está la norma. Letra minúscula para tiempo y letra mayúscula para frecuencia. Y entonces, de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente no tengo que integrar de menos infinito a infinito, solo de t sub 0 a t sub 0 más tau, porque cualquier cosa que yo multiplique por 0 me va a dar 0 y la integral de una función que pasa por 0 va a ser 0 siempre, ¿cierto? Entonces, bueno, si lo quieren ver una vez, solo lo voy a hacer una vez en mi vida. Aquí con ustedes lo voy a hacer ahora solo para que quede extremo. En realidad lo que estoy haciendo es partiendo esta integral en 3. Entonces un pedazo que vale 0 por e a la menos j omega t, de menos infinito a t0. Otro pedazo que va a ser desde t0 hasta t0 más tau, de e a la menos at por e a la menos j omega t de t, más integral de t sub 0 más tau hasta infinito de 0 por e a la menos j omega t de t. 0 por lo que sea me da 0, y integrar una función que es 0, esta cosa se hace 0 obviamente, y esta cosa se hace 0. Entonces me va a quedar solo este término. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ok, entonces aquí viene la misma historia de siempre. Esto es lo mismo que integral de t sub 0 a t sub 0 más tau de e a la menos, vamos a ver cómo puedo escribir esto más bonito. Bueno, menos a menos j omega, escribirlo así, t de t. Y aquí tengo que tener el enorme cuidado de que cuando yo vaya a dividir esto nunca puede hacerse 0, ¿verdad? Pero la ventaja es que me dijeron que el A es real. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a apuntarlo de hecho así, asumiendo, para hacerlo muy explícito, que A más J omega siempre es diferente de 0. Entonces esa integral que está por ahí, de hecho, es facilísima de hacer, ¿no? Y a la menos A menos J omega t dividido entre menos A más J omega. Ok, nada más sustituir estos t's. Vamos a ver. Voy a dejarles a ustedes esto para no gastar muchísimo tiempo en la carpintería. Y al final vamos a estar llegando aquí, que esto es e a la menos A más J omega t. ¿Qué? T sub 0
por 1 menos e a la menos a más j omega tau entre a más j omega. ¿Ok? Aquí empezamos a ver cosillas que también teníamos. Bueno, estos de verdad espero que no tenga ninguna dificultad para ustedes pasar de aquí a aquí. De hecho, se los dejo así como práctica para que echen músculo. ¿Se acuerdan que si yo tenía discontinuidades en las series de Fourier, cómo tenían que decrecer los coeficientes? ¿En qué orden? O sea, si yo tenía Uno a la K. 1 entre K. 1 entre K, exactamente. O sea, esto implicaba que en el dominio de la frecuencia mis C sub K iban a decrecer aquí. Vean que aquí nos pasó parecido o sea, aquí nuestra función tiene dos discontinuidades. Aquí y aquí hay discontinuidades. Entonces, siempre en nuestro espectro vamos a ver que ahora decrezco con 1 entre omega. ¿Sí? O sea, si le saco valor absoluto a eso, al final, cuando el omega es muy grande, lo que me va a importar es que va a estar decreciendo con 1 entre omega. Sí, o sea, toda la transformada de Fourier va a decrecer con 1 entre omega. Eso ya me dice que la función tiene discontinuidades. Ok, vamos a pensar otra cosa que les tenía que decir. Sí, mientras más suavecita sea la función, o sea, si hago algo que, por ejemplo, viene de 0, sube aquí, sube así, de fijo que la transformada de Fourier de esta cosa tendría que decrecer con omega cuadrado. Sí, porque aquí la función es continua, pero ya la de primera derivada no. Si me construyo algo ahí que es continua y su primera derivada es continua, entonces voy a decrecer con 1 entre omega a la 3. Y así sucesivamente. Exactamente el dual de la serie de Fourier. Por eso les digo, si ya entendieron series, en transformada vamos a encontrar propiedades muy parecidas, pero es obvio porque como vimos al inicio, casi que la transformada es una generalización de la serie haciendo ahí la frecuencia, o sea, haciendo el periodo infinito más bien. ¿Sí? Ok, aquí este ejemplo se ve rarísimo. Ok, en la serie se tendría que hacer así. Y en transformada, hagamos la misma mejor para que me quede parecido. Ya, ahora sí ya es más equivalencia entre esas dos. Ok. ¿Tienen preguntas con esto? En realidad está fácil, nada más hay que resolver esta integral. En realidad, cuando uno quiere hacer series transformadas de Fourier, uno evita a toda costa tener que hacer estas integrales porque da mucha pereza y hay que considerar muchos detallitos como este, de que es muy fácil que uno obvie que aquí algo tenía que hacerse cero o que no podía hacerse cero y que entonces hay que tratarlo como un caso aparte. Entonces, mucho de lo que vamos a hacer aquí es usar propiedades. Pero bueno, eso es para un poquito de ejercicio más tarde, usamos propiedades. Si no tienen preguntas aquí, ya paso al que sigue, que va a ser muy parecido. Sí, aquí también cosas que quiero ver antes de seguir. Vean que esta señal es real. Y eso de que sea real me va a sacar aquí de que este espectro va a tener simetría hermítica. ¿Ok? Podemos ver que eso tiene simetría hermítica. O sea, si esto es... o más bien, les voy a poner la pregunta a ustedes. ¿Cómo puedo ver que este X de J omega, o sea, esta cosa que está aquí es el X de J omega, cómo puedo ver que esto tiene simetría hermítica? ¿Qué significa simetría hermítica? Que X de J omega tiene que ser igual a X de menos J omega conjugado. ¿Sí? ¿El conjugado no nos volvería a cambiar el signo de la J? Es que el conjugado es del resultado de X. Ok, sí, entiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que de hecho aquí no se ve así como muy natural que sea conjugado. Bueno, hagamos... La pregunta es un poco difícil de visualizar, así es que voy a guiarlos un poquitico. Voy a meter aquí, ¿quién es X de menos J omega? Ok, X de menos J omega sería nada más aquí E a la menos
No, voy a hacerlo todavía en un paso más detallado. O sea, voy a primero intentar modificar esto para ver un poquito yo mejor quiénes son los efectos de los complejos en esta historia. ¿Okay? El A es real, el tau es real, el T sub 0 es real. Entonces esto es lo mismo que E a la menos AT sub 0 por E a la menos J omega T sub 0 por 1 menos E a la menos A tau por E a la menos, ¿qué sería aquí? Menos J omega tau. ¿Sí? Me avisan si estoy cometiendo algún error de signo, esas cosas. A más J omega. Ok, hice esta separación solo para que se vea. Ok, todo esto es una constante real. Aquí es donde tengo cosas complejas. ¿Sí? O sea, este E exponencial aquí es un coseno de omega T sub 0 más J, bueno, menos J seno de omega T sub 0. ¿Sí lo ven? Igual, aquí el 1 es real, no pasa nada. Esta cosa es una constante real. Y solo este exponencial que está aquí es coseno de omega tau menos seno de omega tau. ¿Sí? Entonces vamos a ver quién sería ahora x de menos j omega. Entonces nos queda muy parecido. ¿Sí lo ven? O sea, los únicos que están cambiando aquí por el ponerle el omega es de donde tengo omega, que todos estaban apareciendo ahí solillos. Y ahora, ¿qué pasa si conjugo esto? Ese no le pasa nada, porque esto es un número real, ¿cierto? A es real, T0 es real, E a la algo real es real, y el conjugado de algo real es exactamente lo mismo. Este sí es complejo, entonces lo puedo conjugar. Ok, el conjugado de un producto es el producto de los conjugados, entonces tendría que conjugar todas estas cosas y todo esto. Y el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. Si conjugo al 1, sigue quedando 1. Si conjugo esta cosa, el conjugado de esto que es real sigue siendo lo mismo. Y el conjugado de esto es negativo. ¿Sí? Y aquí abajo me queda el conjugado de ese denominador, que sería más j omega. Y este x de j omega y este x conjugado de menos j omega son idénticos. ¿Sí lo ven? Entonces ahí tenemos que son hermíticos, por eso. Y eso lo vamos a tener, igual que en el caso de las series de Fourier, cuando la función que le dio origen a esto es real. ¿Sí? Esta cosa es compleja, totalmente compleja, pero es hermítica, tiene simetría hermítica. Entonces vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio quiero encontrar la transformada de Fourier de este impulso laplaciano. Igual voy a copiar el dibujito para que quede bonito. Ok, entonces ahí tengo el impulso laplaciano, que vean que esta función es par. De lo que conocemos de series, ¿qué esperarían ustedes que nos dé el espectro de esto? Cuando algo era par y real, en series de Fourier, ¿cómo eran los coeficientes? Reales. ¿Eran reales? ¿Y qué otra propiedad tenían? Por ser la función par, los coeficientes eran pares, exactamente. Por ser la función real, los coeficientes eran pares. Y de hecho, por ser la función real, vale, ¿cómo es? Yo no sé qué les dije. Por ser la función par, los coeficientes son pares. Por ser la función real, los coeficientes tienen que ser hermíticos. Y para que se satisfagan las dos, la única posibilidad es que entonces esos coeficientes sean reales y pares. ¿Ok? Aquí es lo mismo. Tengo una función par y real. Entonces, ¿qué esperamos para el x de j omega? Bueno, el f de j omega. Va a tener que ser par. Y como cumple hermiticidad, la única forma de que sea par, o sea, la parte par en algo hermítico es la parte real. ¿Sí? Este par viene porque f de t es par.
Y este viene porque, es que aquí no puedo decir porque es real. Voy a tener que ponerle así. Ok, y f de j omega es hermítico porque f de t es par, ¿sí? Porque f de t es real, perdón. Ok, la función es real, por lo tanto tiene que ser hermítica. Pero como me dicen que esta cosa tiene que ser par, porque f de t es par, la única forma de que yo puedo satisfacer que sea hermítico y par es que sea real, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver si es cierto, si llegamos a eso. Ok, entonces mi f de j omega. Saben que voy a copiarles esto también para avanzar un poquito más rápido. Sí, bueno, esa es la definición. La f de j omega va a ser integral de menos infinito a infinito de f de t por e a la menos j omega t de t. Esta es la definición. Y tengo que integrar del menos infinito a cero y de cero a infinito para partir en los dos pedazos que me definen aquí por partes. Una parte que llega a cero y otra a partir de cero. ¿Ok? Y yo sé que de por sí la función existe solo desde menos tau a cero y la otra de cero a tau. ¿Ok? Y la función en esta parte es e a la at y en esta parte es e a la menos at. ¿Sí? O sea, es lo que me están diciendo aquí en esta definición. Entonces agrupamos estos pedacillos y aquí tenemos que ver si podemos hacer algo para simplificar esa integral. Creo que sí se podría. O sea, sí podríamos manejar aquí como intentar hacer un cambio de variable y agrupar cosillas y cosas, pero bueno, se va a hacer un arroz con mango, entonces mejor lo sigo por el detalle de siempre. Pero aquí voy a tener que asumir que estos coeficientes, o esta cosa que está multiplicando al t, no sea cero, nunca. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que eso es fundamental. Si no asumo eso, estoy metiéndome en camisa de 11 varas. Ok, aquí tenemos otra vez. Nada mágico aquí, es la simple integral. E a la algo t sería eso mismo dividido entre lo que multiplica al a, y eso es de menos tau a cero. Y el otro lado lo mismo. ¿Sí? O sea, yo creo que aquí no hay nada mágico ni difícil, nada más. Y ahora evaluamos aquí esto en cero, e a la cero es 1. Aquí abajo no hay ningún t, así es que lo puedo factorizar. Y este menos tau lo meto ahí, entonces me queda esta cosa. Igual aquí, e a la menos at por tau, me queda esa cosa, menos eso mismo a la 0, que es 1. ¿Sí? Y ahora aquí partir esto en el montón de pedacitos para que me quede aquí este 1 entre a menos tau y este 1 entre a menos tau. Entonces, eso, no, perdón, este me quedó menos a menos j omega. ¿Ok? ¿Puedo darle vueltas a cosillas ahí? Yo creo que sí. Sí, de hecho este era menos 1, con este menos se cancela, me queda más. Entonces aquí, bueno, sí, este con este. Vamos a ver si me quedan este producto que está aquí abajo. Entonces me queda este A más J aquí arriba y este A menos J aquí. Más J omega menos J omega se cancelan y A más A me queda 2A. Entonces por estos unos me quedó este término. Y por estos otros me va a quedar esta gigantesca chorcha aquí. Nada más igual ahí, distribuir productos y todo eso, reagrupar. Y quedamos en esta gigantesca chorcha que está aquí. Déjenme ver si todavía puedo simplificar algo sin un montón. Si ustedes ven, vamos a ver qué tan ajustado está el ojo de ustedes. ¿Qué me pueden decir de esta suma aquí adentro, esto que está entre paréntesis? ¿Qué simetría le ven a eso? Se ven que este término y este término se parecen mucho. Se relacionan de hecho por algo. Ustedes me pueden decir. Un coseno por ahí. Hay un coseno, sí, pero la pregunta es así directamente. Esos dos números complejos, ¿qué los relaciona? Conjugado. Son conjugados. Ven que el segundo es el conjugado del primero, o al revés. ¿Sí? Porque, de nuevo, si yo conjugo este producto, es el producto de los conjugados. Entonces, el primer conjugado ahí nada más con el menos j y el conjugado del segundo nada más con menos j.
¿Y a quién es A más A conjugado? 2 veces la parte real de A. Exactamente. Ok, entonces podemos hacer esto exactamente igual aquí. Vean que me dijeron que A es real. Yo sé que el omega es real, entonces aquí la parte real de este segundo número es A. Y la parte real del E a la J omega T, ¿quién es? El omega tau, digo. ¿Quién es la parte real de eso? Coseno omega t. Exactamente. El coseno de omega tau es la parte real de esa cosa. Ok, y sabemos que, bueno, aquí tengo entonces 2 veces la parte real de esto y la parte real de un producto es el producto de las partes reales menos el producto de las partes imaginarias, ¿verdad? Entonces, con eso voy a poder hacer esto. Sí, no sé si lo ven. El producto de las partes reales sería A por el coseno de omega t, menos el producto de las partes imaginarias, sería el omega por la parte imaginaria de esto, que es seno de omega t. ¿Sí? Eso supongo que todos se acuerdan. ¿Sí? A por B, no. Entonces, si yo hago aquí un número complejo X más JY, para hacerlos así de una vez parte real, multiplicado por 1 más JV, eso es igual a X por U menos Y por V más J, y serían las partes opuestas sumadas. Sí, todos de acuerdo. Esas son propiedades del producto de complejos. Entonces aquí apliqué eso de un solo tiro. Y ok, ya terminamos. Ahora sí, ven que quedó un semerendo despelote, pero todo es real. ¿Qué es lo que habíamos predicho? De que por ser par y real, aquí tenemos que tener algo par y real. Es par. Ustedes pueden ver que esa cosa sea par. ¿Por qué es par? ¿Por qué podemos decir que esa cosa es par? Ven que tiene que ser par en omega. Aquí estamos hablando de que esto es, no, F se llama. F de J omega es esta cosa. Ok, ¿y dónde aparece omega? El seno es impar, pero si lo multiplico por omega, vuelve a ser par. Sí, si yo multiplico dos funciones impares, me va a quedar una función par. Porque cuando el seno es negativo, con el W negativo se vuelve a ser positivo. Entonces me queda par. ¿Sí? O sea, eso lo dije mal. Aquí tenemos el seno, y ok, que va así. Si yo lo multiplico por omega, de esta cosa ahí se va a deformar ahí, esta cosa va a ir, bueno, aquí más bien lo estoy atenuando, de ahí se va a hacer más grande, vuelve a ser cero, lo que quiera. Pero aquí tengo otra vez también menos por menos, entonces me va a hacer esa misma forma, pero para este lado, par, completamente. ¿Sí lo ven? Entonces este producto me va a dar una función par. El coseno sabemos que es par. Y omega al cuadrado sabemos que también es par. Entonces si yo solo estoy sumando cosas pares, me va a quedar algo par. ¿Sí lo vieron? Ok, vean que esto lo podemos hacer si y solo si A y omega son distintos de cero los dos. ¿Sí? Entonces, si A fuese... Un momento, que aquí se me hizo un despelote. Si A fuese 0, tenemos que calcular el caso omega 0 aparte. ¿Ok? Ok, si A es igual a 0, entonces... Pero eso sería porque quedaría todo dividido entre W y W. Exacto, porque esto se hace 0. Sí. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Y eso entonces hay que devolvernos hasta donde tenía sentido. Que ahí fuera 0, que sería aquí en las integrales. Pero vean que es facilísimo. Si esta cosa fuera 0, o sea, si el A fuera 0, veamos en la función, ¿qué significa que A sea 0? ¿Cómo se vería esto si A fuera 0? Una constante en 1. Sí, pues nada más veríamos aquí esta cosa. Es un impulso rectangular. Ese es el caso A igual 0. ¿Todos lo ven? Ok, en ese caso entonces no aplica lo que teníamos ahí abajo, pero está facilísimo de calcular aquí en la integral, porque me queda E a la 0, el caso de F de J0, ¿verdad? Quedaría E a la 0, eso es 1. Entonces integral de menos tau a 0 en 1, más la integral de 0 a tau que es 1,
Y eso creo que está facilísimo de calcular, ¿no? Voy a copiarlo también. ¿Sí lo ven? Ups. Profe, pero eso lo hicimos como viendo la restricción, es así, o sea, nada más cuando A valga 0 y W valga 0. Exacto. Si A es igual a 0, tengo un caso excepcional que yo no puedo hacer esa integral, o sea, no pude haber resuelto esa integral para ese caso. Entonces tengo que hacerlo aparte. ¿Sí? De hecho, vean que aquí puse que asumiendo que A más JW0 es distinto de 0. Si A y W son iguales a 0, estoy en 0. Entonces tengo que calcularlo aparte. Y no puede ocurrir que sean iguales entre ellos. Ahí no hay problema, porque si son iguales, o sea, uno es real y el otro es puramente imaginario. En este caso, ¿verdad? Como este es real y este es imaginario, de si los dos son distintos de 0 ya no va a pasar nada. Hay casos, de hecho nos va a pasar en algunos casos futuros, donde hay un caso ahí, un 1 perdido o algo así, que hay que hacer, que para una frecuencia particular tenemos que calcular algo aparte. Eso pasa más en series que en transformada, pero sí pasa. Entonces tenemos que ver, ups, y aquí me quedó algo, que hay un caso en el que se puede hacer 0, eso tengo que evaluarlo aparte. ¿Sí? Entonces vean, bueno, la integral esta quedó facilísima, ¿verdad? De nuevo, esta cosa es 0, esta cosa es 0, entonces me queda la integral de 1, la integral de 1. Esto va a ser obviamente 0 menos tau, que es tau. Esto más tau, me queda 2 tau. ¿Sí? Entonces, para todas las otras frecuencias, aún con A igual 0, esto aplicaría. Si A igual 0, vean que me queda aquí dividido entre omega al cuadrado, y aquí me queda un E a la 0 es 1, entonces me queda aquí este 2A más 2 por omega, seno de omega tau, y este A sería 0, entonces eso se va. Porque es que si A es 0, omega 0, digamos. No es que si A es 0 es omega 0, sino que si A es 0, entonces para calcular omega 0, esto no me sirve. Ah, ok. ¿Sí? Sí, entiendo. Por eso, si A es 0, entonces F de 0 hay que calcularlo aparte. Eso es lo que dice aquí. ¿Sí? Y se calcularía así. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el cuidado que hay que tener con series de Fourier y con transformada de Fourier. El caso en que el denominador se haga 0, eso hay que manejarlo aparte. Ok, vamos a hacer una muy útil. ¿Qué pasa si yo tengo una señal en el tiempo? Vamos a ver si tengo el dibujito aquí para copiarlo hecho y si no lo tengo que hacer yo. Se van a tener que aguantar mis artes de dibujante que no son muy diestras. Esto sería la parte... Ok, ¿a dónde pongo me piden calcular la transformada de Fourier del impulso unitario desplazado. O sea, estoy aquí por delta de t menos t sub 0. ¿A dónde lo pongo? En T0. Exactamente. De nuevo, usamos la convención de que la altura de la flecha es 1. Aunque recuerden que no es que la altura de la función es 1. De hecho, la flecha significa que eso va hasta infinito. Lo que significa el 1 es que el área bajo la curva de esta cosa es 1. ¿Sí? Esa es la convención. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, ese 1 lo sabemos por la integral. Sí, nada más me están diciendo que el delta de esto es 0 y sí, y que aquí que el área bajo la curva es 1. Ok. Sí. Pero bueno, de nuevo, el valor de la función en infinito en 0 es infinito. De la función solita, ¿verdad? Pero bueno, aquí me piden desplazar. Ok, entonces hagamos la transformada de Fourier de eso, que sería delta. La mayúscula de delta es esta. Entonces pongámosle delta de j omega. Sería igual a la integral de menos infinito hasta infinito del delta de t menos t sub 0. ¿Se acuerdan de la propiedad de muestreo que vimos en la clase pasada? ¿Qué decía la propiedad de muestreo? Que si yo tengo una integral, de una función de t, que la estoy multiplicando por el delta de t menos t sub 0, de t, la clase pasada lo derivamos para un caso muy particular, pero creo que se podría generalizar aquí de una vez. Siempre que tengamos esto, eso va a ser igual a ¿qué?
A la función lo da en el T sub 0. Exactamente. Sí, ¿todos se acuerdan por qué? Es un simple cambio de variable que tenemos que hacer. El detalle era que esta cosa yo lo puedo cambiar a que solo en el T sub 0 sobrevive este f de t. En todos los otros tiempos que no sean T sub 0, eso está siendo multiplicado por 0 y eso se muere. ¿Ok? Entonces esto es exactamente igual que f de t sub 0 por delta de t menos t sub 0 de t. ¿Ok? Y esto es lo mismo que f de t sub 0 por la integral de menos infinito hasta infinito de delta de t menos t sub 0 de t. Y el área bajo la curva de la función nada más desplazada, esta cosa sigue siendo 1, ¿cierto? Este es el área bajo la curva de esto, desplazado, pero dice, el área bajo la curva de él es 1, aunque esté aquí o esté en 0 o esté donde esté. O sea, yo no estoy haciendo ninguna compresión o de compresión temporal. Ok, entonces eso sería igual a f de t sub 0. Si estamos claros, esta es la propiedad de muestreo, súper útil, la vamos a estar usando un montón. Entonces, aplicando la propiedad de muestreo aquí, ¿a qué sería igual eso? M a la menos JW T sub 0. Exactamente. Listo, se acabó. Esa es la transformada de Fourier del delta. Pues vean que es vacilón, porque ¿qué pasa si yo tengo el T sub 0 en 0? O sea, ¿quién sería la transformada delta T? 1. 1. Ok, una señal, para verlo gráficamente, una señal que está localizada perfectamente en 0, no hay nada más localizado perfectamente en 0 que el impulso de Dirac. Un momento, aquí me pasó un fiasco. Ok. Tenemos el delta Dirac aquí en 0. Esto está localizado pero perfectamente en 0. Uno no puede decir esta señal tiene información en otro lugar porque solo ocurre en 0. En 0 pasa todo. Fuera de 0 no ocurre nada. ¿Sí? Todo está exactamente en 0. Esa señal tiene información en la frecuencia en absolutamente todo lado. O sea, está ocurriendo aquí en la frecuencia, en todo lado. O sea, algo que está muy localizado en la frecuencia, en el tiempo, está completamente difuminado en la frecuencia. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí es el famoso principio de incertidumbre, que ustedes en física, bueno, yo no sé si todavía llevan física 4 o ya no, si los llevan de opcional o como quieran. Ahora es opcional. Ok. Bueno, pero si ven ciencia ficción, tienen que haber escuchado hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. O de por sí, en activos y en esas cosas que tienen que ver con física cuántica, tienen que haberlo escuchado, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Alguien sabe qué es eso? A mí me suena haberlo escuchado en activos como con algo de los electrones, pero no recuerdo muy bien. Ok, el principio de incertidumbre de Heisenberg en física cuántica dicen que usted no puede saber a la vez la posición y el momentum de una partícula. Si usted sabe exactamente dónde está una partícula, no puede saber el momentum. Y si conoce exactamente el momentum de una partícula, no sabe dónde está. Puede estar en cualquier lugar del universo. O sea, eso fue un quiebre ahí filosófico bastante rudo que demostró Heisenberg en la física, porque de eso limita el hecho de que uno pueda conocer todo el estado del universo. O sea, Newton y toda esa gente creía que si ustedes conocían todo el estado inicial de algo, ustedes podían predecir exactamente cuál iba a ser el siguiente estado del universo. Bueno, siguiente un poco arbitrario, pero en la continuidad uno podía descifrarlo todo, pero bueno, ya después ahí se fueron cayendo todas esas historias, sale la teoría del caos y eso, pero eso es otra historia. Pero en todo caso, matemáticamente, Heisenberg demostró este principio de incertidumbre, de que uno no puede saber arbitrariamente todo, aún ni de una sola partícula. O sea que usted no puede en una pinche partícula, o sea, un electrón, por ejemplo, decirle, este electrón está aquí y tiene tal momentum.
Que con el momentum y la masa, bueno, uno puede saber entonces cuál es la velocidad del electrón. Entonces, por eso a veces dice uno el principio de incertidumbre como posición-velocidad, pero en realidad es posición-momentum, lo que él demostró. Ok, y eso es bastante incómodo para la revolución de la física. La forma en la que Heisenberg demostró eso viene en realidad de Fourier, de este principio. Este principio que estamos viendo aquí es que si ustedes conocen exactamente cuándo, en qué instante de tiempo una señal ocurrió, no van a poder decir nada en el dominio de la frecuencia, o por decir así, dónde en la frecuencia hay información de esto, porque está en todo lado a la vez. ¿Ok? O sea, si yo quiero localizar algo en la frecuencia, tener algo aquí localizado en la frecuencia, voy a tener que difuminar eso en el tiempo. Y si yo voy a localizar algo perfectamente en la frecuencia, que creo que es el ejercicio que sigue, sí, exactamente. Si yo quiero localizar algo perfectamente en la frecuencia, se me va a difuminar totalmente en el tiempo. ¿Sí? Principio de incertidumbre. Yo no puedo saber a la vez exactamente dónde ocurre algo en el tiempo y en la frecuencia. Y eso es algo terrible, terrible en ingeniería, y de hecho en los últimos 20 años han salido nuevas herramientas matemáticas como los wavelets, que vimos un ejemplo, no me acuerdo en qué contexto fue que vimos los wavelets, en bases ortogonales, que vimos la wavelet de Haar. Esas historias se han hecho como para hacer una mezcla de representación donde yo tenga frecuencia y tiempo mezcladas. O sea, las bases senoidales son terribles porque, bueno, de hecho voy a hacer el siguiente ejercicio para poder seguirles la historia. Profe, el principio de Heisenberg no es como el de, o sea, ¿es el mismo o es parecido al de Schrödinger? No, el gato de Schrödinger es otra cosa. Okay. El gato de Schrödinger es que si usted mete una tacita de veneno en una caja y mete un gato a la caja y la cierra, y usted ya invita a alguien, dígame si el gato está muerto o está vivo. Hasta que usted no abra esa caja no va a saber si el gato está muerto o está vivo, lo que quiere decir que el gato está muerto y vivo a la vez. Ah, ok. Sí, eso es Schrödinger. El principio de Heisenberg es ese, que usted no puede saber a la vez, es como exactamente lo contrario. O sea, en el uno le están diciendo que el gato está vivo y muerto a la vez, en este le dice, si usted sabe algo en este dominio, precisamente en el otro de fijo, que no sabe. Y al revés. ¿Sí? ¿Tiene que ver con el demonio de Laplace? No. El demonio de Laplace, no me acuerdo qué era. Era como que justamente por este principio de incertidumbre de Heisenberg, Laplace había creado, digamos, en su mente lo que se denomina el demonio de Laplace, que es un ser capaz de predecir y calcular todos los momentos y posiciones de las partículas, y entonces puede predecir tanto el momentum como la posición de esas partículas en el futuro, y entonces básicamente podía predecir el futuro y manipularlo a lo que quisiera. Ok, eso no me la sé. Ahora busco, voy a apuntar aquí para leer un poquillo el demonio de Laplace. Me suena, pero supongo que hace mucho no lo oigo. Pero Laplace ya estaba cuando esto, la verdad no me acuerdo. Puede ser, pero Laplace tiene que haber conocido el principio de incertidumbre porque este principio de incertidumbre en Fourier es muy conocido. De hecho, este es un extremo y el extremo que sigue es en el ejercicio que sigue. ¿Cuál es la función en el tiempo que tiene una única componente espectral? ¿Sí? O sea, que yo puedo decir mi espectro solo tiene este delta Dirac aquí, delta de omega menos omega sub 0, entonces obviamente esto es omega sub 0. Esto es mi omega. Entonces, ¿quién será la señal en el tiempo correspondiente a esto? Ok, entonces, vamos a ver cómo le entramos. Ok, entonces, bueno, en series de Fourier teníamos que yo calculaba los E sub k como 1 entre t por integral de 0 a t, digamos, de x de t, que a la menos j omega sub 0 kt de t. Con esto yo analizo, o sea, con esto yo digo cuánto de esta base está metido en x de t. Pero
Cuando yo ya tengo los coeficientes, yo podía sintetizar. O sea, yo podía decir, ok, yo puedo reconstruir mi x de t como una suma desde k igual menos infinito hasta infinito de cuánto tengo yo de x de j omega sub 0 kt en x de t, entonces lo sumo. ¿Sí? Entonces esto es análisis y esto es síntesis. Ok, entonces de forma equivalente en transformada de Fourier yo puedo analizar sacando, ok, ¿cuánta frecuencia tengo yo? Ok, bueno, menos infinito hasta infinito ahora. De x de t por e a la j omega t de t. Pero ahora también querría poder sintetizar yo. O sea, si ya tengo esto, ¿cómo puedo regenerar yo mi función? O sea, x de t. Ok, ya entonces esa es la bendita transformada de Fourier. Transformada inversa de Fourier, que va a ser muy parecida. Muy parecida a esta, solo que como nuestro omega sub 0 k pasó a ser continuo, va a ser parecido. Y en nuestro c sub k pasó a ser x de j omega. Entonces, sí. Ya, a ver, suave, aquí no estamos en tiempo, aquí estamos en la frecuencia. Sí, entonces, de nuevo, con esto analizo. Y con esto sintetizo. Solo que en el dominio de Fourier uno no lo habla así, como síntesis, sino simplemente digo que estoy haciendo la transformada inversa. Ahí para los de electrónica, cuando lleguen a común, es posible que ustedes usen la transformada inversa, pero no de frecuencia angular, sino de frecuencia hertziana, o sea, con F. Con F igual a omega entre 2pi. Entonces, si usan eso, este 2pi no les va a aparecer. Ni pueden hacer un cambio de variable. Aquí nada más, si hacen este cambio de variable metiendo aquí el f, les va a salir el 2pi, entonces les va a cancelar ese 2pi que está por ahí. Okay, Profe, otra cosa. ¿Sí? En un examen de viejos de los parciales, en uno de los que según analice tal función, según la ecuación de análisis y la ecuación de síntesis, pero era para series, no para transformada. Sí, por eso. Análisis significa descomponer algo en sus partes y síntesis es reconstruir algo. Ah, ok. Como les digo, eso se puede aplicar aquí también, pero rara vez van a oír estos términos en transformada. Sí pueden, bueno, análisis sí lo escucho yo, hágale un análisis de transformada de Fourier a tal señal, lo que significa la va a descomponer en su espectro. Pero síntesis aquí casi no se usa. Síntesis se usa más así cuando tengo pedacitos discretos, digamos. Aquí casi siempre les van a decir, bueno, yo uso la transformada inversa y se acabó. Pero lo que quiero es como que vean mucho el dual. O sea, que el origen de la transformada de Fourier es la serie. Y uno puede ver en la transformada inversa y en la directa todavía vestigios de la serie. Sí, o sea, aquí nada más los coeficientes se convirtieron por la transformada. Me queda esta cosa ahí que viene por el diferencial de frecuencia. Este 1 entre 2pi. Y listo. Pero por lo demás es lo mismo. Ok, bueno, entonces hagamos lo mismo aquí para este. Digamos que aquí tengo este delta de frecuencia, entonces ¿quién será la señal en el tiempo? Llamémosle la señal X. Entonces X de t va a ser 1 entre 2pi. Bueno, igual ya me quedan 10 minutos, entonces voy a copiar. Ahí perdonan, pero es que quiero avanzar rápido porque si no cada vez nos vamos a ir avanzando media clase más. Yo no sé por qué en la pizarra me da tiempo de ver todo esto en una clase, pero ahora que estamos así, duro más. Debería ser al revés. Ok, aquí tenemos entonces la historia. Sí, nada más 1 entre 2pi por la integral, bla, bla, esta es la función. Este es mi, por decirlo así, mi x de j omega. Y este se lee a la j omega t, que sería el equivalente al omega sub 0 k en series, pero ahora se convirtió en esto. Y el de omega. Ok, aplicamos otra vez la historia de muestreo. De hecho, aquí la estoy haciendo a pie. Sí, entonces aquí, esto va a ser, para todos los lugares que no sean omega 0, esto va a estar siendo multiplicado por 0. Entonces puedo obviar todas esas otras, nada más dejo el omega 0. Esto puedo sacarlo de la integral. Y me queda el área bajo la curva de esto, que sabemos que es 1.
Entonces ya vean que qué bonito. Aquí me quedó que la señal de frecuencia pura es, bueno, un 1 entre 2pi. Es una constante, eso no nos afecta en mayor cosa. Por e a la j omega sub 0 t. Ok, nos volvió a aparecer la bendita exponencial esa que tenemos aquí, parte real, parte imaginaria, que está en el tiempo y está dando vueltas por ahí. Solo que ya no es una frecuencia discreta, omega, ¿cómo es? Sí, ya no es como antes en la serie que las frecuencias que podía tener yo eran discretas. Ahora digo, omega sub 0 lo puedo elegir como quiera. O sea, puedo poner este delta Dirac ahí donde yo quiera y esa cosa me produce el exponencial complejo. Sí, pero entonces volvemos a la historia. Si yo les digo a ustedes, ok, la frecuencia aquí justo en 0, la frecuencia justo aquí en 0, ¿cómo se ve esa señal en el tiempo? ¿Quién sería x de t? ¿Ideas? ¿Cierto? Que nada más tengo que meter el omega 0. Entonces me queda la 0 es 1, me queda 1 entre 2pi. ¿Y cómo se ve 1 entre 2pi? De una constante. Siempre 1 entre 2pi, siempre, toda la vida. Sí, entonces algo que está totalmente localizado en la frecuencia se convierte en una constante. Si yo cambio esto, se me convierte en una señal compleja, pero aún así es una señal compleja que tiene magnitud constante. ¿Sí? Tiene una fase que está ahí oscilando de acuerdo a la frecuencia, que de hecho eso es exactamente el sentido o el significado de frecuencia. Pero es una señal que existe siempre y que tiene siempre la amplitud 1 entre 2pi. Profe, Sí, señor. pero no es porque de como tal la integral de esa la Dirac da 1, ¿no? Sí, esta integral aquí da 1. Sí, entonces Sí. no entendí a qué se refería con la frecuencia entonces. O sea, frecuencia es donde estoy poniendo yo este delta Dirac. Esa es mi frecuencia 0. ¿Ok? Por eso yo quiero decir que esta señal tiene una frecuencia pura. Es exactamente información en la frecuencia omega 0. Ok, Y en el tiempo esa señal yo la voy a ver como algo que existe siempre ahí, pero está oscilando a exactamente esta frecuencia. Si recuerdan, esta cosa va a ser un 2pi por un coseno de omega sub 0 t más j seno de omega sub 0 t. sí. ¿Sí? Entonces estoy oscilando con esta frecuencia. De hecho, si les pongo el otro armónico aquí en menos omega sub 0, voy a poder cancelar este seno, ¿verdad? Y me va a quedar solo un coseno ahí de esa frecuencia. Sí, Pero el punto es ese, de que esta señal existe siempre. Y de nuevo, eso es, para terminar la historia que les estaba contando ahí con las wavelets y eso, el problema aquí es que es precisamente que una frecuencia particular existe siempre, desde menos infinito hasta infinito están estos cosenos y senos dando vueltas. Entonces lo que se hizo con wavelets, que la teoría esa la avanzó una matemática, Dovecki se llama ella, creo que es el nombre de ella. La teoría de las wavelets es buscar un compromiso. O sea, esto del principio de incertidumbre es una ley matemática absoluta, es imposible violar eso. Pero entonces lo que hizo ella, Irene Dubecki se llamaba, sí, Irene Dubecki creo que es. Ella lo que hizo fue decir, ok, pero intentemos algo que combine las dos. Como por ejemplo lo que teníamos allá en las wavelets de Haar. Pero bueno, ella ha hecho wavelets más complejas, que la idea es que es algo que está aquí localizado en el tiempo, pero también tiene una frecuencia. Entonces yo puedo decir si esta ondita, es como una especie de ondita que ocurre en un instante de tiempo que yo lo puedo mover, pero tiene una frecuencia. Entonces resulta que al combinar estas cosas en el tiempo, en la frecuencia también me va a pasar lo mismo. En la frecuencia va a estar localizado, pero también va a oscilar. Sí, entonces hay todo un montón de matemática para buscar wavelets que logren el mejor compromiso entre tiempo y frecuencia. De hecho hay unas wavelets de Gabor, se llaman, un matemático húngaro, me parece que es él. Las wavelets de Gabor logran el mejor compromiso. Eso es toda una demostración grande matemática. Y las wavelets de Gabor son como un coseno que ustedes lo multiplican por una gaussiana.
tienen como una campana de Gauss que multiplican por esto. Y aquí con la varianza, digamos, de esta gaussiana y la frecuencia de esas pueden sintonizar muy bien, que aquí les va a quedar también una gaussiana y una cosenoidal. Bueno, entonces haciendo esto angosto hacen esto ancho, pero uno puede configurar eso. Lo más interesante de todo es que en el sistema visual humano se ha demostrado que hay unas estructuras cerebrales ahí en toda la cadena del sistema de visión humano que aplican filtros de Gabor. O sea, la evolución natural nos llevó a que la retina tiene un montón se llama un banco de filtros de Gabor, que nos descompone en el mejor compromiso espacio. Bueno, ahí no, en visión no hay tiempo, hay espacio. Pero entonces la imagen, digamos, aquí vemos esto, el eje de tiempo ahora se va a convertir en eje X, y las frecuencias aquí serían como, no sé, como ver aquí una senoidal. Eso después, si quieren, lo podemos ver en algún momento. Pero en todo caso, que sea tiempo o frecuencia o espacio o frecuencia es casi que lo mismo, es el mismo concepto, es frecuencia espacial también de lo que les estoy hablando ahora. Por decir así, líneas por milímetro o algo así, en vez de cosas por segundo. En vez de ciclos por segundo, piénsenlo en ciclos por milímetro. Entonces, bueno, lo divertido es que las estructuras cerebrales se formaron para filtrar en el mejor compromiso espacio-frecuencia. Eso está en la parte del sistema visual humano que detecta texturas, por ejemplo. Para analizar texturas en cosas, ahí se encuentran bancos de Gabor, se llama eso. Es muy interesante toda esta parte. O sea que todo el sistema evolutivo buscó una solución para poder compensar esta historia de tiempo, bueno, el principio de incertidumbre, digamos, para compensarlo bien. Bueno, ya con eso me desvío un poquitillo, me queda un minuto, vamos a ver si puedo hacer por lo menos un minutillo por aquí. Ok, me lo voy a brincar por una razón muy fácil, y es que ya lo hicimos. El 341 es el caso de esto que acabamos de hacer aquí, con A igual 0. Si lo ven aquí, vengo de menos 0 a t, aquí me quedo en 1 y después vuelvo a bajar. ¿Sí? Entonces ese ya lo hicimos, nada más agarren esta ecuación y aquí nos va a quedar A0. Entonces con A0 y todo eso, y considerando este caso de A0, que para f de J0 tenemos 2D, entonces vamos a llegar a una función muy importante, que se los voy a poner aquí. O sea, la segunda parte sí me interesa ese ejercicio. Lo voy a hacer muy rápido. O sea, voy a hacerlo muy rápido en el sentido que se los voy a copiar aquí la solución. Pero es exactamente los mismos pasos que teníamos antes. Sí, solo vamos a integrar de menos infinito a infinito la función, que esta función solo existe entre menos t y t y es igual a 1, entonces tenemos que integrar eso. Y aquí, bueno, es el caso que estábamos viendo, para omega distinto de 0, porque cuando yo integre esto, lo que multiplica t es omega y me queda abajo dividiendo. Entonces, omega igual 0 hay que tratarlo aparte, ¿cierto? Bueno, y aquí entonces con más t menos t me queda aquí e a la menos omega t menos e a la más omega t. ¿Sí? Y aquí me queda un menos omega, con esto les doy vuelta, y aquí ustedes verán que e a la j omega tau menos e a la menos j omega tau, eso es un seno. ¿Sí? Bueno, va a ser un seno. Entonces, de hecho, aquí lo estoy multiplicando. Aquí ya tengo el j, o sea, aquí me quedó el j. Ese lo voy a dejar, pero me falta un 2. Entonces vamos a multiplicarlo abajo por 2 y arriba por 2. Y ya entonces este 2j y esta cosa me queda un seno, me quedó el omega aquí abajo y ahí está. De hecho, vean que sí, el omega no puede ser 0. Voy a multiplicar aquí por tau y dividir por tau para que me quede una cosa que se llama seno de omega tau entre omega tau. Eso ya le vamos a dar nombre. Aquí, solo para terminar esta cosilla. Si yo elijo omega 0, entonces vean que aquí puedo hacerlo desde el principio. Con omega 0, esto sería integral de menos tau a tau de dt. ¿Sí? Porque aquí me queda ahí a la j0, esto es 1. ¿Sí? Entonces de integral de 1 ahí me da 2t, que es exactamente lo que llegamos en la de arriba. Entonces, ¿quién va a ser r de j omega tau? Perdón, r de j omega. Entonces va a ser el 2 tau por seno
de omega tau entre omega tau para omega distinto de 0. Y va a ser 2 tau para omega igual 0. ¿Ok? Entonces, de hecho, esto lo vamos a poder expresar de una forma que vamos a estar usando a partir de ahora mucho, que va a ser este 2 tau de aquí, que nos apareció en los dos lados, y una función que es 1 para omega igual 0 y seno de omega entre omega. Eso lo vamos a llamar la función SA, que ya también en algún momento del curso se los presenté. O sea, lo que hace SA es nada más completar esto. Recuerden que aquí nosotros analizamos qué tipo de punto era en seno de x entre x, qué tipo de punto era x, que parece ser un polo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esto, por cierto? Así como para el repaso de examen. ¿Cómo decimos que es x en este caso? Porque parece ser un polo, pero no lo es. Porque si se acuerdan, el seno era x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial menos bla, bla, bla. Y si yo divido a esto por x, sería igual a 1 menos x a la 3, no, x a la 2 entre 2 factorial más x a la 4 entre 4 factorial menos bla, bla, bla. Entonces, viendo esto como serie, ¿qué tipo de punto es x? Nicolás. Estoy pensando. Esto tenía un nombre, le dimos un nombre. ¿Era singularidad esencial? Jamás. O sea, esto tiene un valor. Si yo meto aquí x un 0, ¿esto qué valor tiene? Ni uno. 1. Esa cosa vale. O sea, tiene un valor normal cuando yo le meto un 0. ¿Punto regular o no? Exacto, eso es un punto regular. ¿Sí? Tiene un valor común y corriente. Pero aquí aparenta que es un polo. Entonces, ¿cómo le llamábamos a eso? Cuando una función parece que tiene un polo, pero no lo era. Singularidad esencial. No. La singularidad esencial es la peor de todas. Acuérdense de los colores y aquel despelote. ¿Cuál era el nombre de esto? Profe, no es singularidad removible. Exactamente, Priscila. Es una singularidad removible. Se sacó un 100 y acaba de salvar a todo el mundo de que no ponga esa pregunta en el examen. Yo estaba a punto de decirle yo, qué bien. ¿Ok? Eso es una singularidad removible, que aparenta estar, pero no es. De hecho, es posible, que me pareció que puede ser que sí, algo que tengan que saber qué es eso en el examen. No así directamente preguntado de qué tipo de singularidades aquí en esta función eso, sino, pero algo en lo que tienen que usar. Me pareció haberlo visto. Puede ser que lo esté confundiendo con otra cosa, pero no importa. Nada más tienen que saber eso. Pucha, que ya se puso muy oscuro, mejor que te olvido. Ok. Entonces, bueno, esto es una singularidad removible que entonces lo vamos a representar de esta forma. La función SA lo que hace es decirnos que en 0, que aparenta haber una división de 0 entre 0, en realidad el valor es 1, sin ningún problema. Entonces, con SA lo que queremos hacer muy evidente es eso, que en 0 lo estoy completando a cómo se comporta el límite, digamos. ¿Ok? Esto es algo que me interesa mucho que sepan. O sea, que ya dominen esta, o sea, que cuando yo tenga una función aquí, de menos tau a tau, perdonen que me estoy pasando de tiempo, pero esto sí me parece muy importante. Ok, cuando yo tengo una función cuadrada, esto en la frecuencia va a ser una función SA. La función SA se ve así, o sea, es un seno de x entre x. Se ven que una función cuadrada, perfectamente ubicada en el tiempo, más o menos, o sea, más o menos ubicada, me quiero decir que fue 0 siempre, en menos tau empezó y terminó en tau. En la frecuencia se nos va a hacer infinita también, porque aquí hay una acotación temporal clara, entonces aquí se va a hacer una acotación infinita en la frecuencia. Pero sí hay una cierta localización alrededor de 0. O sea, tengo aquí un lóbulo central importante. Aquí sería cuando el omega tau se haga 0, o sea, omega tau es igual, al revés,
La función SA se hace cero cuando el seno de omega tau es igual a cero, lo que quiere decir que omega tau tiene que ser igual a Kpi, ¿se acuerdan? Entonces, cada vez que omega sea igual a Kpi entre tau, esta cosa se hace cero. Quiere decir que aquí estoy en pi tau, aquí estoy en 2 pi tau, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago este impulso más ancho, si yo lo empiezo a abrir, ¿qué le va a pasar a esta función SA? Si tau crece, ¿qué le pasa a estos valores aquí? Se hace más pequeño. Se hacen más pequeños. Entonces la función SA empieza a hacerse como así. ¿Sí? De hecho es vacilón, porque si ustedes hacen el tau tender a infinito, esta función SA se va a convertir en un impulso de Dirac. En el sentido de que si todo esto va a empezar a converger aquí hasta cero. Y al revés, si yo empiezo a convertir eso en un impulso de Dirac haciendo el tau cada vez más chiquitillo, esto se me va a empezar a ir hasta allá, hasta que casi que solo veo la función SA abierta a lo infinito, que me queda una constante, que es exactamente lo que teníamos antes. Entonces eso es así, está todo íntimamente ligado, no hay de dónde escaparse de estas cosas. Ok, déjenme ver aquí. La otra parte que me piden en este, ya mejor la hago el miércoles porque ya se me acabó el tiempo. Pero ya ahora sí voy demasiado atrasado. Creo que voy a tener que grabarles un video con ejercicios. Bueno, no, en ese terminaba esa clase, entonces sigo atrasando una clase, pero seguro sí les voy a grabar un video extra resolviendo ejercicios que ustedes vean y después nada más me hacen las preguntas para ir más rápido, porque si no está atrasando mucho. Todavía no entiendo por qué. Me es un misterio. Bien, bueno, sí, que lo que falta aquí es una pregunta de cómo se vería, si yo conozco esta serie de Fourier, si ya yo conozco que esto es así, ¿cómo encuentro los coeficientes de una serie de Fourier de una señal periódica en la que le meto ahí un periodo? Entonces, de hecho, ya se los contesté al inicio, porque voy a tener que muestrear esta cosa. ¿Sí? Eso va a ser como la respuesta de esa parte, pero la hago con más detalle, entonces, la próxima clase. Aquí me faltó el 1 entre T, obviamente. Bien, nos vemos entonces el miércoles. Pero yo tengo una consulta con singularidades esenciales. Hagámosla de una vez. Que yo ayer estaba haciendo un examen y me daban una función que tenía, o sea, una función y una las componía y le pedían que diera los ceros, los polos, singularidades esenciales y puntos regulares. Ajá. Y la función decía que no tenía singularidades esenciales. Mi consulta es, si a uno no le dan una región de convergencia, no hay singularidades esenciales. Necesito más información. ¿No sabe qué examen fue? Sí, bueno, es que ahorita no me recuerdo, pero ya le digo. Porque necesito mucho más detalles. No sé de qué región de convergencia me está hablando. Recuerde que para poder evaluar qué tipo de punto es algo, siempre va a necesitar la región de convergencia que tiene ese punto como punto límite. Es lo único que le puedo decir. Ese fue el examen del primer semestre, bueno, del 2017, el primer semestre. Ahora sí, dígame a cuál pregunta es. La 7. En este todavía no le estaba poniendo el índice. Es que ya las nuevas cosas. Esta es. Esa misma. Es que ahí, o sea, yo todo lo más sí lo hice bien, nada más que la singularidad esencial decía que no tenía. Y, o sea, yo no supe cómo analizar que no tenía, y lo único que se me ocurrió es que a mí no me dan nunca una región de convergencia, digamos. Pero no, eso no es la relación. De hecho, aquí no hay por qué darle una región de convergencia. En principio, implícitamente, cuando usted está contestando esta pregunta, usted está asumiendo que en cada punto que usted está diciendo algo, está haciendo una descomposición en serie en la que está centrando la serie en una región de convergencia que tiene el punto que está analizando como punto límite. Eso es tan largo de decir que yo no sé si se entiende. Sí, Claro. sí. En principio aquí, aquí van a haber dos polos simples posiblemente. Sí. Y el tercero que sale ahí es removible porque se cancela con uno de arriba. Sí, aquí hay uno más, sí, exactamente. Pero bueno, cuando usted va a analizar estos dos,
En principio usted está diciendo, ok, voy a centrar, vamos a ver, es que, bueno, sí, creo que puedo hacer aquí una loquera, ya vengo a llevarme esto para allá, ya lo traigo para acá para poder seguir escribiendo. Uy, ok, ahí tenemos el examen y ya puedo rayar por todo lado. Ok, entonces tenemos aquí, vamos a ver, esto es muy probable, ¿tiene la descomposición de esto de aquí abajo para no ponerme a hacerlo? Sí, es Z menos A por Z menos A conjugado. Ok, y este se va a cancelar con uno de estos dos. Arriba queda Z cuadrado por Z más parte real de A. Ok, entonces, cuando usted esté haciendo, bueno, no sé, vea que A puede ser cualquier cosa, entonces digamos que este es A y este va a ser A conjugado. Cuando usted está analizando A, en principio usted está poniendo una región de convergencia que va sobre ese A. No lo está haciendo, o sea, no lo estamos haciendo explícito porque ya yo les conté ahí toda la historia de series que está pasando por aquí atrás para hacer eso, pero cuando usted está analizando A, le están diciendo eso. O sea, usted está haciendo esto, sin que nadie se lo diga. Usted está haciendo aquí una serie que, bueno, para repetir la historia que en realidad está pasando aquí entre las bambalinas, ¿cómo se dice eso? No sé, no me acuerdo. En todo caso, usted lo que está haciendo aquí, ok, quiero analizar A, entonces lo que estoy haciendo es, esto es 1 entre z menos a por toda esta otra función, z al cuadrado por z más parte real de a, z menos a conjugado. Cuando uno ve todo esto que está aquí entre paréntesis, eso se porta re bien en a. Esta cosa que está aquí entre paréntesis. Por lo tanto, yo sé que esta cosa en principio tiene una serie de Taylor. ¿Sí? No sé cuál es, no la estoy calculando. Lo único que quiero es dar la idea de lo que está pasando ahí no sé si por debajo. Pero entonces en ese caso, o sea, sí se porta mal en A. Sí, exacto, pero lo que estamos diciendo aquí es que esto va a ser igual a la Ok, sí, ya la adecuo a la serie para que se centre en Z menos A y entonces al fin y al cabo va a quedar un K menos 1, digamos. Exacto, que eso entonces al final lo podemos decir que es de K igual menos 1 hasta infinito, aquel pleito que nos teníamos siempre cuando estoy en menos 1, entonces K más 1 de Z menos A la K. Sí, entonces cuando lo expreso así me queda muy claro que tengo un término en la parte principal. Y eso lo que me quiere decir es que A es un polo de primer orden. ¿Cierto? Yeah. Entonces, pero después ya nosotros aprendimos, o sea, aquí puedo decir que A es un polo de primer orden. Bueno, me voy a ponerlo así, A como primer orden. Pero yo sé que exactamente la misma rutina la puedo hacer con el A conjugado. Pero también es un polo de primer orden. Para o sea, con cualquier función se puede llegar a una serie como esa. Y así se en cualquier punto. De hecho, usted puede analizar, aquí yo, no sé, en 5. Bueno, digamos que 5 no es A. Entonces, en 5, de 100, en 5 yo puedo hacer una serie. En 5 se porta bien. Bueno, de hecho, hagámoslo distinto, hagámoslo en B distinto de A. En B que no es A, yo puedo resolver para esto una serie y como se porta bien en todo lado, yo sé que en B va a tener la serie y ya, sin parte principal. Entonces, por eso yo sé que puntos regulares tengo infinitos. Menos los polos. Sí, infinitos, que sería C, excepto A y A conjugado. Pero y entonces, o sea, entonces cuando a mí, si me da una función a mí así, yo siempre puedo adecuarlo para obtener una serie que me elimine, por decirlo así, singularidades esenciales. Sí, el punto clave aquí es que usted no está viendo que tenga un término así extraño, como un E a la 1 entre Z. Si esta cosa hubiera tenido aquí E a la 1 entre Z, o seno de 1 entre Z, o una cosa así rara, trascendental, que se le hace infinito, pero que dice que si usted le saca la serie a solo este término, sí le va a dar una parte principal infinita, en cero, digamos, esta. Digamos, si le agrega ese E a la 1 entre Z, esa sería una singularidad. Exacto. Si usted pone aquí E a la 1 entre Z, usted podría decir aquí singularidades esenciales, 1 en 0. Sí, porque sí, al infinito. Sí. Algo todavía más maquiavélico, así como para que
para ya hacerlas todas. Ok. Ahí en ese caso, e a la 1 entre seno de z, eso vamos a tener infinitas singularidades esenciales en z igual k pi, con k entero. Sí, cada vez que se haga uno en tercero. Ujú. Sí. Ok, pura vida, profe. Sí, entonces eso sería en ese caso. Pero la lógica que estamos aplicando aquí es que en principio cuando usted me dice que esto es A en primer orden es porque usted conoce que está pasando esto por detrás. ¿Sí? Pura vida. Pura vida. Gracias, profe. Está bien. No sé si tienen más preguntas aquí. Alejandro, que creo que tenía consulta, podemos aprovechar unos minutos. Sí, de hecho era con ese mismo ejercicio y lo que no sé hacer es cómo se factorizó ese z cuadrado menos 2z parte real de a más módulo de a cuadrado. De igual que siempre. O sea, ¿dónde están los polos de esto? Están en menos b. Menos b, ¿quién es? Sería 2 parte real de a. Esto es menos b, ¿verdad? Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 4 parte real de a al cuadrado, menos 4ac, menos 4a por magnitud por esta cosa, sobre 2a. Ok, eso es igual a 2 parte real de a más menos raíz cuadrada de 4 parte real al cuadrado de a menos 4, la magnitud es parte real al cuadrado de a más parte imaginaria al cuadrado de a sobre 2a. Sí, entonces se va a ir la real con la real. Sí, entonces este 4 se va con este, me queda menos parte imaginaria al cuadrado, lo que quiere decir que aquí me queda más menos j, parte imaginaria de a. El 4, aquí hay un 4, ¿verdad? Entonces este 4 salió aquí como 2. Sobre 2a. ¿Por qué esa j, profe? Porque aquí me queda menos 4 por parte imaginaria, es menos, bueno, va a serlo todo. Esto me queda raíz cuadrada de, bueno, el 4 lo voy a sacar. Va a hacer varios pasos. Ay, por 4 lo voy a sacar como 2. Bueno, voy a hacerlo todavía más. Se me queda 4 parte real de a menos, ese 4 ya lo saqué, entonces me queda parte real cuadrado de a. Y este menos por este menos me queda menos parte imaginaria cuadrado de a. Esto es igual a... Voy a sacar este 4 como 2 y voy a cancelar todos los 2. ¿Sí? Y esa de abajo es un 1, entonces no va, creo. Porque me fijo todas, suave en toque para ver qué estoy haciendo aquí. Ahí sí. Es de la fórmula de fórmula general, ajá. Sí, sorry. Ok, ese me queda más menos, este 2 se me va con ese 2. Y aquí me queda la raíz cuadrada de... Este con este se cancelan. Me queda la raíz cuadrada de menos 1 parte de a. Y esta cosa es igual a... De ahí sale el j, sí, ya lo real vi. de a más menos j, parte imaginaria de a. Y que sería igual a y a conjugado. Sí, ok. Todo bien. Eso era básicamente porque ya con eso sí logré ver el resto. Ok. Está bien. Estamos entonces. Estamos, profe. Muchas gracias. Pura vida a ustedes. Buen fin de. Vale.